¿Por qué Jesús ora a Dios si Él es Dios? Esa pregunta estalla en la mente de muchos, creyentes que luchan por conciliar misterio y lógica, y críticos que la convierten en argumento en contra de la fe. Hoy vamos a abrir la Biblia y a seguir las pistas que las Escrituras nos dan, porque la respuesta no está en un gesto de debilidad, sino en el corazón del misterio redentor. La persona del Hijo encarnado, su relación con el Padre y el ejemplo que nos dejó para vivir en dependencia. Antes de avanzar, déjame decir algo claro. La Escritura afirma con insistencia que Jesús es plenamente Dios. No partimos de dudas teológicas para luego ajustar los hechos. Partimos de la Escritura y la dejamos hablarnos. Si quieres más enseñanzas que profundicen en preguntas difíciles como esta, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje de lectura atenta y devoción bíblica. Comencemos por el fundamento. ¿Cómo nos presenta la Biblia a Jesús? En el prólogo del Evangelio según Juan, el Verbo está con Dios desde el principio, y el Verbo es Dios. Luego ese Verbo se hace carne y habita entre nosotros. No es una frase poética para adornar una figura. Es la declaración más sencilla y más radical sobre la identidad de Cristo, eternidad, presencia junto al Padre y divinidad manifestada en la carne. El Nuevo Testamento vuelve sobre ese hilo en varias cartas. La plenitud de la divinidad habita en Cristo corporalmente, y el Padre mismo dirige palabras de señorío hacia el Hijo. Cuando leemos estos textos en conjunto, se forma una convicción. Jesús no es una criatura elevada ni un mero representante divino. Es la palabra divina, la sustancia misma de Dios actuando en la historia. Si ya partimos de esa base, ¿qué hacemos con las escenas donde Jesús ora? Los evangelios muestran a Jesús rezando con frecuencia. Hay veces que se retira al desierto o a la montaña, momentos de soledad donde se encuentra con el Padre antes de iniciar su ministerio público. Por ejemplo, cuando sale a orar antes de la actividad del día. Hay oraciones al amanecer, oraciones de intercesión por sus discípulos, oraciones de acción de gracias en medio de multitudes. Y luego están los momentos más intensos. La noche en el huerto de Getsemaní, donde la súplica alcanza una nota de agonía. Si uno solo mirara esas escenas sin la doctrina completa, podría caer en la tentación de pensar: aquí hay dependencia, aquí hay necesidad. Quizá Jesús no era plenamente divino. Pero esa lectura provoca más preguntas que respuestas, porque no respeta la totalidad del testimonio bíblico. La tensión aparece entonces en dos planos distintos, ontológico y económico. Ontología se refiere a la realidad del ser. ¿Qué es Jesús en su esencia? Económico refiere a la manera en que las personas divinas actúan en la historia. La Escritura nos dice con firmeza que, ontológicamente, Jesús es Dios. Pero económicamente, en la economía de la salvación, Él asume una naturaleza humana y actúa conforme a esa condición humana sin dejar de ser quien es. Esa distinción, necesaria y humilde, evita caer en dos errores opuestos: negar la divinidad de Cristo o afirmar que su humanidad fue una máscara sin realidad. Para entender lo económico, conviene mirar un par de pistas en el Antiguo Testamento que nos hablan de la vida interna de Dios. Desde el primer capítulo de Génesis hay una expresión que sorprende: hagamos al hombre a nuestra imagen. El texto bíblico registra un plural. Eso no apunta a un solitario Dios hablando consigo mismo sin relación. Apunta a una pluralidad de personas en la vida divina que se comunican, deliberan y se relacionan. En los Salmos, cuando el rey canta «El Señor dijo a mi Señor», se introduce la idea de diálogo dentro de la divinidad misma. Estas pistas no nos dan un diagrama técnico de la Trinidad, pero nos señalan que la vida de Dios, desde el Antiguo Testamento, es relacional. Dios no es un monólogo, sino una comunión. El Nuevo Testamento despliega esa comunión de forma más explícita. En el bautismo de Jesús, vemos una escena que resume la cooperación trinitaria.
El Hijo es bautizado, el Espíritu desciende como paloma, y la voz del Padre declara aprobación. Tres personas distintas, actuando en unidad y armonía. No hay competencia ni fragmentación entre ellas. Hay distinción de personas y unidad de esencia. Esa es la base para entender cómo Jesús puede orar a Dios, sin que necesariamente estemos ante una relación de inferioridad ontológica. La oración es la expresión visible de una relación interpersonal real dentro de la vida divina. Pero volvamos a los Evangelios, y pongamos atención en la naturaleza de las oraciones de Jesús. Muchas de ellas brotan desde su humanidad. Después de noches sin dormir, antes de decisiones cruciales, en medio de angustias profundas. Su humanidad implica hambre, cansancio, emoción, temor real frente al sufrimiento inminente. Cuando leemos que Jesús oró con gran clamor y lágrimas, y que su alma estaba angustiada hasta la muerte, lo que vemos es a la segunda persona de la Trinidad viviendo la condición humana en toda su vulnerabilidad. Esto no reduce su divinidad, muestra que la divinidad asumió la precariedad concreta de la carne, y por tanto, experimentó la necesidad de depender del Padre en oración. Aquí es necesario introducir un término que la tradición cristiana ha usado para describir esta dinámica: kenosis. La palabra viene de una línea paulina que habla de Cristo despojándose o vaciándose al tomar forma humana. Es una imagen potente. El Hijo que tenía la igualdad con Dios no consideró esa igualdad como un privilegio para aferrarse, sino que, por amor, adoptó la condición humana. Importante aclararlo. Kenosis no significa que Jesús dejó de ser Dios o que su divinidad fue disminuida. Significa que, voluntariamente, aceptó las limitaciones propias de la humanidad. No omnisciencia en ciertos momentos, cansancio, necesidad de comunión, para que la acción redentora pudiera realizarse en realidad humana y no en mera apariencia. En ese movimiento de autovaciado, la oración ocupa un lugar central. Es la respiración constante de su vida humana orientada al Padre. Pensemos en una analogía cuidadosa, para no torcer el misterio. Imagina a un hijo de una nación soberana que decide vivir durante años entre ciudadanos comunes, trabajando bajo las leyes del país, gozando y sufriendo las mismas privaciones y alegrías, pero sin dejar de ser hijo de la casa real. Su posición esencial no cambia. Lo que cambia es su modo de vida y su experiencia. Jesús, en su kenosis, no dejó de ser el Hijo eterno. Vivió como hombre, confió como hombre, oró como hombre, y en esa oración no hay una falla ontológica, sino una obediencia y una comunión. Otro aspecto que necesita ser subrayado es la distinción entre voluntad humana y voluntad divina en la persona de Cristo. En Getsemaní, la tensión entre la voluntad humana y la voluntad divina se vuelve palpable, pero esa distinción no implica dos sujetos separados luchando por el control. Más bien revela cómo una única persona, poseyendo dos naturalezas integradas, puede experimentar humildad humana y someter esa experiencia a la voluntad del Padre. Cuando Jesús suplica, no está negando su divinidad. Está mostrando la forma perfecta de la libertad humana. Elegir someterse, incluso ante el sufrimiento, es la obediencia que restaura lo que el primer Adán rompió por su independencia. Ese contraste entre Adán y Cristo ayuda a desentrañar el sentido profundo de la oración de Jesús. Adán, creado en la imagen de Dios, ejerció su libertad de modo autónomo y, al desobedecer, introduce en la historia humana la tendencia a la independencia de Dios. Cristo, en cambio, viene como el nuevo Adán que, mediante su obsequio y obediencia, reorienta la libertad humana hacia la comunión con el Padre. La oración de Cristo es, entonces, más que una necesidad. Es la manifestación de una voluntad restauradora que reencamina a la humanidad hacia su fuente. Al examinar las narrativas evangélicas con esta lente, la oración de Jesús deja de ser una prueba improvisada y se convierte en enseñanza.
Cuando Jesús se aparta a orar en la madrugada, no solo busca recargar energías, muestra la raíz de su autoridad, su vínculo constante con el Padre. Cuando intercede por los discípulos, revela que su poder efectivo en el mundo brota de la relación filial. Cuando, en la cruz, clama con voz humana, exhibe la profundidad de su identificación con el sufrimiento humano y su confianza última en el Padre. No debemos ignorar tampoco la dimensión teológica que Hebreos saca a relucir. Jesús, siendo plenamente capaz de empatizar con nuestras flaquezas, se presenta como el sumo sacerdote que entiende la limitación humana, y por eso, puede ofrecer un acceso auténtico al trono de la gracia. Si Jesús, en su vida humana, vivió la oración como dependencia y entrega, entonces nuestra práctica de la oración no es una táctica para conseguir favores. Es la participación en la misma vida de comunión que el Hijo vivió y enseñó. Ahora bien, es comprensible que algunas preguntas sigan punzantes. Por ejemplo, si Jesús podía orar y suplicar, ¿no habría momentos en que su conocimiento o poder quedaron velados por la humanidad? La respuesta bíblica sugiere que, en la encarnación, ciertos atributos divinos fueron ejercidos de acuerdo con la economía del misterio. La omnisciencia no se exhibe siempre en la manifestación humana. La omnipotencia se muestra en coordenadas históricas y milagrosas, y la presencia divina se articula a través de la humanidad del Hijo. Nunca se trata de negación ontológica, sino de una autolimitación voluntaria, para que el plan redentor ocurra de forma real en nuestra carne y en nuestra historia. Este entendimiento nos lleva a una implicación práctica que no podemos dejar a un lado. La oración de Jesús es modelo. No porque su oración sea el medio para que su divinidad se exprese, sino porque su oración es la expresión de una vida orientada al Padre, una vida de dependencia, de intercesión, de entrega. Si el Hijo, en su humanidad, se sometió a la relación vivificante con el Padre, entonces la oración que practicamos no es un mandato legalista, sino una invitación a participar de la dinámica trinitaria que salva. No oramos para hacernos divinos, oramos para entrar en la comunión que el Hijo nos mostró y abrió. Podemos verlo también desde la perspectiva de la misión. La encarnación y la oración están intrínsecamente vinculadas al propósito redentor. El Hijo que ora es el Hijo que actúa para redimir. Su oración no es una retirada pasiva, sino la fuente desde la cual brota su obediencia activa. Por eso la escena de Getsemaní, tan perturbadora, no es fracaso sino preparación. La tensión, la súplica, la entrega, todo ello conduce a la obediencia que culmina en la cruz. La oración en Cristo no disimula la realidad del sufrimiento, la atraviesa y la consagra para la redención. Mientras pensamos en esto, surge otra cuestión que merece atención. ¿Cómo explicar la distinción trinitaria sin caer en analogías que deformen la realidad divina? Las analogías humanas son herramientas limitadas, pueden iluminar aspectos, pero también oscurecer la verdad cuando se llevan demasiado lejos. Por eso conviene mantener humildad dogmática. Diremos que hay distinción real de personas y unidad de esencia. Diremos que el Hijo ora al Padre en la historia. Diremos que el Espíritu sostiene esa relación. No intentaremos reducir el misterio a imágenes domésticas o científicas que no alcanzan a contenerlo. En la práctica pastoral, basta con afirmar que las personas divinas se relacionan, y que esa relación es el patrón del que la oración humana es reflejo. Al aproximarnos a Getsemaní, la narrativa se vuelve más intensa. Allí la oración de Jesús no es solo un acto religioso, sino la escena culminante donde se confrontan dolor, libertad y obediencia. Allí emergen con fuerza la voluntad humana de Jesús y su entrega a la voluntad del Padre. Pero antes de entrar en esa escena decisiva, necesitamos afianzar 3 pilares en nuestros corazones: que Jesús es plenamente Dios, que Él asumió plenamente la humanidad, y que la oración, en su vida,
Es la expresión de una relación deliberada con el Padre. Con esos pilares firmes, Getsemaní deja de parecer una grieta en la divinidad y se revela como el punto donde la obediencia humana y la voluntad redentora divina convergen. A medida que nos preparamos para concentrarnos en esa escena, conviene recordar el contraste que ayuda a calibrar la carga teológica. Adán ejerció su libertad en independencia y trajo ruptura. Cristo, en su libertad, eligió la dependencia filial para traer reconciliación. Esa inversión no es mera retórica. Es la clave de la economía salvadora. La oración de Jesús, entonces, opera no como un signo de inferioridad, sino como la herramienta mediante la cual la obediencia restauradora se hace posible. En este punto, nos detenemos para contemplar lo que ya hemos visto. La Escritura nos afirma la divinidad de Cristo. Los Evangelios muestran su vida de oración. El Antiguo Testamento anticipa una vida divina relacional, y la Kenosis explica cómo la divinidad puede asumir la humana necesidad de orar sin dejar de ser lo que es. Pero la memoria de Getsemaní sigue llamando. ¿Qué nos dice exactamente esa noche sobre las voluntades en Cristo? ¿Cómo la súplica se mezcla con la sumisión hasta producir la obediencia que cambia la historia humana? Esa pregunta nos llevará ahora a profundizar en el drama de la noche antes de la cruz, a examinar las palabras, las lágrimas y el contexto que rodean la oración más difícil de la historia. Entramos en Getsemaní, y la escena se vuelve densa. El cielo nocturno, las hojas de los olivos que apenas murmuraban, los pasos de los discípulos que se alejan, y él quedándose atrás, solo con el Padre. Vertebrada por la angustia, esa oración no es una pose dramática ni una falla en su naturaleza. Es el lugar donde la humanidad de Jesús encuentra su verdadera fuerza en la obediencia. Allí pronuncia palabras humanas, siente el peso humano del temor, y dirige su súplica al Padre. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No como un desahogo improvisado, sino como la culminación de la entrega que definió toda su vida encarnada. Para entender lo que ocurre en esa noche decisiva, necesitamos sostener dos verdades a la vez sin confundirlas. Jesús es plenamente Dios, y Jesús asumió plenamente la condición humana. No son alternativas excluyentes, son la tensión redentora que hace posible nuestra reconciliación. La oración de Getsemaní no enseña que la divinidad se interrumpe, sino que la divinidad actúa en y por medio de la humanidad del Hijo. En otras palabras, la oración revela cómo la persona del Hijo, con dos naturalezas inseparables, vive la experiencia humana de dependencia y la ofrece en obediencia al Padre. Cuando miramos el texto con calma, aparecen dos niveles de discurso que conviene distinguir con precisión. En el plano ontológico, hablamos de aquello que Jesús es en su esencia. El Verbo que estaba con Dios y era Dios. La plenitud de la divinidad que habita en Cristo corporalmente. En el plano económico, hablamos de cómo esa persona divina realiza la obra de la salvación en la historia, asumiendo una naturaleza humana, sujetándose a sus límites, obrando dentro de la contingencia del tiempo. La teología cristiana clásica, sin necesidad de tecnicismos, describe esto para proteger el misterio. La unidad personal no se disuelve en la separación de las naturalezas, y la diversidad de modos de personal actuar no se convierte en fragmentación de la esencia divina. Ahora bien, ¿qué significa que Jesús suplicara con gran clamor y lágrimas, según la otra carta del Nuevo Testamento, que traduce esa experiencia en palabra teológica? Significa que su oración fue real y apasionada. Fue una experiencia humana auténtica que, sin embargo, no contradice su relación filial con el Padre. Su clamor nos muestra la hondura del amor que lo mueve. Amar implica sufrir, someter la propia voluntad, resistir la tentación de la evasión. El Hijo que tiene poder para evitar el sufrimiento, por derecho divino, elige pasar por él y lo hace comprometido en la comunión con el Padre.
Por eso la oración de Getsemaní no es señal de impotencia ontológica, sino de libertad redentora. Una imagen que ayuda, sin caer en analogías peligrosas, es pensar en la oración como el canal de comunicación y coordinación entre dos movimientos convergentes en una persona única. La voluntad humana que siente miedo y la voluntad del Hijo que se entrega. No son dos agentes enfrentados, son dimensiones de una única existencia personal que asume legítimamente las respuestas y los límites de la humanidad. Cuando esa voluntad humana ora y se deja guiar por la voluntad del Padre, acontece la obediencia que corrige la autonomía rota por Adán. En la economía de la salvación, la sumisión libre del Hijo repara la desobediencia del primer hombre. Por eso el contraste con Adán no es accesorio, es central para captar por qué la oración de Cristo no es debilidad sino instrumento de restauración. Hagamos una pausa bíblica. En el jardín encontramos términos que remiten a la copa y al Calvario como realidad histórica. Cristo, que había trabajado, predicado, curado y enseñado con autoridad, llega a una noche donde su voz interior, su carne y su espíritu, convergen en una oración que termina en una entrega total. Ese acto no es contradictorio con su realeza. Es la forma más profunda en que su realeza se manifiesta. Una realeza que reina a través del servicio y la obediencia. La oración aparece entonces como el ámbito donde la autoridad se funda en relación y la victoria se alcanza mediante la entrega. En términos trinitarios, la escena no es un duelo entre personas divinas, sino la expresión de la vida íntima de Dios que se derrama en la historia humana. La Biblia ya insinuaba esa vida relacional en el hagamos de los orígenes y lo confirmó en los momentos donde Padre, Hijo y Espíritu actúan juntos en el ministerio del Hijo. La encarnación pone en escena esa comunión. El Hijo actúa en dependencia del Padre y en comunión con el Espíritu. La oración es la forma humana visible de esa comunión. Es la forma en que la relación intradivina se vuelve la matriz de la vida humana reconciliada. También es importante recalcar cómo la Escritura resalta la continuidad entre la vida pública de Jesús y su hábito de orar. No son episodios aislados, las retiradas para orar antes del día de actividad, las oraciones de intercesión y, finalmente, el pedido angustiado en Getsemaní conforman un patrón. Ese patrón nos enseña que su autoridad y su ministerio no fueron fruto de impulsos autónomos, sino de una vida sostenida por la comunión con el Padre. De manera práctica, si la autoridad de Jesús brota de su oración, entonces nuestra autoridad espiritual, sea para enseñar, servir, sufrir o liderar, también debe encontrar su fuente en la dependencia filial. La oración no es un accesorio religioso. Es la matriz de la vida obediente y fructífera. Algunas objeciones vuelven con insistencia. Si Jesús es omnisciente y omnipotente, ¿cómo puede orar pidiendo algo? ¿No sería eso una contradicción? Es legítimo plantearlo. La respuesta no consiste en reducir la encarnación a un juego de apariencias, ni en decir que Jesús fingía su humanidad. La Escritura sugiere que en la kenosis, el Hijo voluntariamente aceptó vivir con límites relativos. No exhibir simbólicamente toda omnisciencia, experimentar cansancio, sentir hambres y angustias reales. La oración es una consecuencia lógica de esa aceptación. Si te haces humano, oras. Si te haces semejante a nosotros en todo menos en el pecado, experimentas necesidad y buscas al Padre. Eso no disminuye la divinidad, porque la divinidad del Hijo no es lo que Él ejerce en un momento determinado, sino lo que Él es eternamente. La economía del misterio mostró a la deidad obrando mediante la humanidad, y la oración es la vía por la cual esa obra se filtra en la historia humana. Un aspecto que conviene enfatizar con cuidado es la distinción entre voluntad humana y voluntad divina en Cristo. La ortodoxia cristiana afirma que en la persona de Cristo hay dos voluntades, una humana y otra divina, no en conflicto ontológico, sino armónicas en la persona que actúa. Esto evita dos errores.
no caer en la ilusión de una persona dividida en partes que pelean entre sí, y tampoco en la idea de que la voluntad humana de Cristo fue eliminada o suprimida. En Getsemaní, su voluntad humana ruega, su voluntad divina confirma el propósito redentor, y la persona única del Hijo vive la obediencia perfecta. Desde esta perspectiva, la oración no es un signo de subordinación ontológica, sino la evidencia de una humildad activa que el Hijo emprendió por amor a la humanidad. Al decir humildad, no queremos dar la impresión de algo débil o conformista. La humildad de Cristo es la forma más radical de su poder, el poder de no usar el poder para evitar la obediencia. Al optar por el camino del sacrificio, el Hijo demuestra que el triunfo de Dios se consigue en la entrega. Por eso la súplica en Getsemaní no contradice la soberanía divina, la manifiesta, pero de un modo que subraya la libertad, el amor y la renuncia redentora. Siguiendo la línea exegética, las Escrituras también subrayan que la oración de Jesús es intercesión. No vive su relación con el Padre solo como un hecho privado. Esa comunión se extiende a los suyos. Ora por los discípulos, por quienes creen, por la Iglesia futura. El gran discurso sacerdotal que leemos en la despedida antes de la pasión muestra una corriente de intercesión que atraviesa su vida. Su oración entonces no es egoísta ni meramente catártica, es siempre orientada a la redención de otros. Y eso nos enseña algo decisivo. La oración cristiana, para ser fiel al modelo de Jesús, no se agota en pedir conveniencias. Se transforma en un instrumento de intercesión que busca la conformación de la voluntad humana con la voluntad redentora del Padre. El contraste con Adán nos ayuda a entender el alcance teológico de la oración de Cristo. El primer Adán usó su libertad para apartarse de la comunión con Dios. El segundo, Adán usa su libertad para restaurarla. La oración de Jesús es, en cierto sentido, la antítesis de la independencia adámica. Donde Adán dijo no, Jesús dice sí, y su sí se encarna en oración, entrega y obediencia hasta la muerte. Este giro no es solo moral, es cósmico. Orienta la libertad humana hacia la reconciliación universal que Dios pretende. Llegando al clímax del relato, la entrega que culmina en la cruz es la consumación de la obediencia que Getsemaní anticipó. La noche no es un episodio fallido que luego se repara. Es la escena donde la posibilidad del rechazo es enfrentada y vencida por la entrega voluntaria. La oración entonces funciona como esa atmósfera moral, donde la decisión definitiva se toma. Orar no anula la determinación, la confirma. Por eso el acto de someter la propia angustia a la voluntad del Padre es, en última instancia, la forma más alta de autoridad redentora. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Que encontramos a menudo la oración reducida a fórmula o ritual. Primero, que la oración no es un mecanismo mágico para imponer nuestras demandas a Dios. Si Jesús, que podía pedir con derecho divino, eligió orar desde la necesidad humana y la entrega, nosotros también debemos ver la oración como un ejercicio de formación del carácter. Nos enseña a alinear nuestros deseos con la voluntad que salva. Segundo, que la oración es vínculo. Participar en la vida de comunión que Dios habita. No oramos para informarle a Dios de lo que no sabe. Oramos para participar de la orientación que el Padre ya tiene sobre la historia y para recibir la fuerza que nos permite obedecer. Tercero, que la oración es ministerio. Como Cristo intercedió por los discípulos, somos llamados a orar los unos por los otros, a ser canales de la gracia que transforma. Una consecuencia práctica. Cuando llegas al jardín de tu propia angustia, esa madrugada en que la copa te parece insoportable, no tienes delante a un Dios indiferente, ni a un mediador remoto. Tienes delante al Hijo que entró en la misma experiencia y que por su humanidad entiende tu clamor, y por su divinidad intercede con eficacia. La invitación es doble: acercarte con confianza al trono de la gracia y al mismo tiempo
aprender a someter tu voluntad a la voluntad que redime. Hebreos nos recuerda que podemos acercarnos con confianza. La encarnación nos recuerda que al hacerlo, nos encontramos con un sumo sacerdote que comprende. Antes de cerrar, conviene dar un par de indicaciones concretas para que la enseñanza no se quede en teoría. Si quieres que tu oración refleje el patrón de Jesús, empieza por 3 prácticas simples pero transformadoras. Reserva tiempos de soledad y retiro para escuchar. Aprende a orar con honestidad, sin enmascarar el miedo ni la rabia. Y cultiva la costumbre de interceder por otros, poniendo sus necesidades en el mismo espacio donde presentas tus propios pedidos. La vida espiritual no es una sucesión de técnicas, pero sí tiene hábitos que hacen posible la conformación del corazón. Jesús no oró esporádicamente, hizo de la oración el pulso de su vida. Imitar eso no te hace divino, sino humano de la forma que Dios quiso restaurarnos. Queda, sin embargo, la pregunta que nos trajiste al principio. ¿Por qué Jesús ora a Dios si Él es Dios? Respondemos ahora con una frase que sintetiza la exposición. Porque en la encarnación, la vida divina se hizo humana y eligió, por amor y obediencia, vivir la dependencia que restaura la independencia rota. La oración de Jesús no dice lo que Él es. Demuestra cómo Él actúa para traernos de vuelta a la comunión con el Padre. Es la forma en que la deidad se comunica consigo misma, no en un soliloquio aislado, y en la que su amor se concreta en entrega redentora. Antes de concluir, dirijo una palabra más íntima a tu vida. ¿A quién le diriges tu oración cuando la noche pesa? ¿A un ideal lejano, a una tradición, a una causa, o al Padre revelado en el Hijo? Aprender a orar como Jesús significa aprender a depositar nuestra inquietud en las manos del Padre que siempre busca reconciliar. Esa práctica no garantiza la eliminación del dolor, pero transforma la manera en que lo vivimos, desde la soledad hasta la compañía, desde la desesperanza hasta la confianza, para ofrecer lo que somos a la voluntad que salva. Si te sirve, hagamos una breve oración juntos, simple y sincera, en la que no pretendemos prometer resultados, sino expresar entrega y pedir gracia. Señor, aquí estoy con mi cansancio y mi miedo. Enséñame a orar como Jesús, con honestidad, con entrega y con confianza. Que mi voluntad se una a la tuya, y que mi vida sea un instrumento de tu reconciliación. Amén. Al terminar, te dejo con una invitación concreta. Cuéntame en los comentarios a quién diriges tus oraciones y cómo esto cambia tu manera de acercarte a Dios. Si esta explicación te ayudó a ver más claro el misterio de Jesús y su oración, comparte este video para que otros también comprendan que la oración de Cristo no debilita su divinidad, sino que muestra la manera en que Dios nos rescata por medio de la entrega filial.